El caos ya reinaba en la oficina cuando se dieron cuenta de que yo no estaba. En el piso 23 de Dinámicas Halcón, las pantallas escupían mensajes rojos de error, fallos en los datos, clientes furiosos, violaciones de cumplimiento. El aire estaba cargado de puro pánico, como cuando se arma la grande en una taquería abarrotada. Alguien del cliente Ellison gritaba por el altavoz, amenazando con romper el contrato si no arreglábamos el sistema en una hora. Papeles volaban por todos lados mientras los jefes se echaban la culpa unos a otros. Bernardo Valverde, el director regional, azotó la palma contra la mesa de conferencias. ¿Dónde rayos está Leila Contreras? Nadie pipió. Justo en ese momento, yo estaba en mi cocina, a unos 15 kilómetros de ahí, volteando hot cakes para mi hijo. La luz de la mañana se colaba suave y dorada por la ventana. Un contraste brutal con el desmadre que me imaginaba en el centro de la Ciudad de México. Mi celular vibraba sin parar junto a la cafetera. Cuando por fin lo volteé, la pantalla me cegó con 57 llamadas perdidas, todas de la oficina. Bajé el fuego de la estufa y vi cómo burbujeaban los hot cakes. Efraín tarareaba bajito, garabateando superhéroes en el polvo de harina sobre la mesa. Levantó la vista y me sonrió de oreja a oreja. «¿Otra vez llegaste temprano, mami?» «Así parece», le dije. El teléfono seguía zumbando, terco como mula. Me lo imaginaba todo el ceño fruncido de Bernardo. El tono cortante de Elisa, los pasantes corriendo por cables e impresiones, todos revolviendo mis manuales, esos que nadie se había molestado en leer hasta ahora. 3 días antes, Elisa me había mirado fijo a los ojos y soltado: «¿No das el ancho para liderar?» Yo le sonreí entonces, igual que le sonreía ahora al teléfono. Por fin dejó de sonar. En el silencio repentino, oí el clic de la botella de miel abriéndose, el raspón suave del tenedor de Efraín en el plato. Me serví café negro y sereno, como siempre me ha gustado. «Mami», dijo él, «¿no vas a contestar?» Miré el celular, luego a él. «No», murmuré suave, «ya se las arreglarán». Se rió, sin cachar ni madres. Tomé un sorbo de café, viendo cómo subía el vapor como humo. «Qué chistoso», susurré. «El chingado sistema se va al carajo justo cuando dejas de cargarlo a cuestas». 3 días antes, estaba sentada frente a Elisa Duarte en su oficina de cristal impecable, con mi carpeta de propuestas entre nosotras como una promesa sin abrir. Me había costado semanas armarla gráficos de datos, análisis de flujos, un plan para escalar las operaciones. Cada página llevaba pedazos de mis noches de insomnio por avanzar. Elisa hojeó las primeras 2 páginas y se recargó en su sillón de piel, con cara de póker. «Eres confiable, Leila», dijo al fin. «Pero ser confiable no es liderar. Ejecutas de lujo, pero no inspiras». La frase cayó como balde de agua fría. Se acomodó el brazalete de oro, con la mirada ya perdida en la ventana hacia el skyline de la Reforma. «Buscamos visión, alguien que motive a la gente, no solo a las máquinas. Tal vez en 1 año o 2. Junté las manos para que no me tiemblen. He sacado adelante cada crisis de este departamento en 5 años, dije bajito. Entrené a los nuevos analistas, armé todos los manuales que usamos». Elisa me regaló una sonrisa flaca. «Por eso mismo dependemos de ti. Pero liderar no es hacerlo todo tú sola». Algo se me rompió adentro, un quiebre suave, sin ruido. Cuando me despidió, le agradecí el tiempo y salí sin dejar ver el nudo en el pecho. Afuera, la luz invernal ya teñía de plata las torres de la ciudad. El aire frío me pellizcaba la cara camino al estacionamiento. Me quedé un buen rato en el coche, manos en el volante, viendo cómo brillaba la torre de la oficina atrás de mí. Mi aliento empañaba el vidrio, borrándose rápido como la lealtad que había cargado por años, confiable, no visionaria. Tal vez eso veía porque yo se lo había puesto en charola de plata. Mantuve todo tan suave, los problemas tan tapados, que no notaban nada más. Abrí la laptop y empecé a teclear. Carta de renuncia, efectiva inmediatamente. Las palabras salían tranquilas,
casi frías, pero se sentían como aire fresco después de ahogarte. Mañana, decidí, se la entrego y dejo de escribir los manuales que mantenían su mundo perfecto sin caerse a pedazos. 5 años antes, Dinámicas Halcón era un huracán disfrazado de empresa. El piso de operaciones parecía un campo de batalla de archivos perdidos y llamadas sin contestar. Los clientes se quejaban a diario. Las fechas se pisaban unas a otras. Y nadie explicaba cómo carajos funcionaba nada o por qué no. Aún recuerdo mi primera semana con contraseñas garabateadas en post-its, servidores que se colgaban a media subida, una hoja de cálculo a medias etiquetada no tocar. Elisa acababa de ascender a jefa de departamento. Recorrió el desmadre con tacones de diseñador y sonrisa confiada, prometiendo a los de arriba que estabilizaría la transición. Ni una mirada atrás cuando cerró su puerta. Yo me quedé hasta tarde, noche tras noche. Reconstruí el desastre que ella no quería ver. Mapearon cada flujo de trabajo, rastreé cada pedido de clientes, armé manuales codificados por colores tan detallados que el departamento podía correr solo si alguien se tomaba la molestia de leerlos. Automaticé los errores de facturación que nos robaban cientos de horas. Me enseñé sola scripts para sincronizar datos entre sistemas. Un arreglito chiquito a la vez, en un año. El caos se calmó. Los clientes volvieron. Los reportes corrían suaves. La empresa empezó a llamar a nuestra división la columna vertebral de Halcón. Elisa presentaba actualizaciones trimestrales a la junta con slides relucientes, cada uno titulado Logros del departamento. Yo aplaudía desde la segunda fila, invisible pero conforme. No necesitaba aplausos entonces. Mi premio era el zumbido tranquilo de un sistema que por fin jalará. El ritmo constante de problemas resueltos antes de que llegaran a bandeja de entrada. Con eso me la llevaba o eso me decía. Pero con el tiempo, la invisibilidad se me pegó como cristal. Entre más bien lo hacía, menos lo notaban. Mi trabajo se volvió el silencio que todos daban por sentado. Al 5.º año, la empresa no podía funcionar sin el plano que yo había armado, y yo era la única que asumían que nunca se iría. Por eso Elisa podía mirarme a los ojos y decir que no daba el ancho para liderar. En su mundo, los líderes gritaban fuerte. En el mío, armaban cimientos que nadie veía nunca. A la mañana siguiente, llegué a las 9 en punto, ni un minuto antes, ni después. El guardia de seguridad parpadeó sorprendido. Estaba acostumbrado a verme 2 horas antes que nadie. Le sonreí, firmé y subí en el elevador como visita, no como la que siempre limpiaba el desmadre. En mi escritorio arrancó el bullicio matutino de siempre voces superpuestas, correos sin leer, el zumbido de impresoras a medias. Normalmente, ya estaría armando notas para la junta de las 9 de Elisa, adivinando sus preguntas antes de que las soltara. Esa mañana, abrí el inbox y esperé. Llegó el primer pedido conflicto urgente de agenda para el cliente Lawford y respondí cortés. Eso cae en procura. Copio a Diana para que lo siga. 1 minuto después, Pedro de contabilidad se plantó en mi escritorio, con cara de no entender ni madres. Oye, Leila, ¿viste lo de los formularios de proveedores todos rebotan? Sí, dije, tecleando. Lo pasé a TI. Dudó, buscándome en la cara un rastro de la vieja, yo la que se quedaba hasta las tantas, desenredando hojas de cálculo rotas, hasta que todo encajara. Entonces, ¿no lo vas a manejar tú? Me estoy enfocando en mis tareas asignadas, le dije suave. Eso quieren los líderes, no responsabilidad en lo propio. Se fue sin decir ni pío. El resto del día pasó en una quietud rara. Vi cómo los problemillas se multiplicaban, como grietas finitas corriendo por un vidrio. El sistema aguantaba, pero por los pelos, por primera vez en años. No corría a remendarlo. A las 5 en punto, apagué la compu, agarré mi mochila y salí. El aire de la ciudad se sentía distinto, más cálido, más ligero, como después de una tormenta. En casa, Efraín estaba en un banquito, midiendo azúcar para galletas. Llegaste temprano,
dijo, sonriendo. Decidí llegar. Le contesté. Horneamos hasta que la cocina se llenó de olor a mantequilla y chocolate. Mi celular vibraba en la mesa, con mensajes de la oficina iluminando la pantalla. Lo puse boca abajo y me recargué en la mesa, respirando la paz. Era algo chiquito no hacer nada, pero después de años arreglando todo, se sentía como un terremoto que te sacude el alma. Al tercer día, el silencio ya retumbaba como eco en una cueva. Empezó con un mensaje de Empresas Ellison urgente, en rojo, copiado a todos los ejecutivos de Dinámicas Halcón. Su módulo de integración se había caído de noche, y sin arreglo inmediato, amenazaban con romper el contrato. Esa cuenta sola valía como un cuarto de los ingresos anuales del departamento, unos 2.5 millones de pesos al año, ni más ni menos. En mi viejo escritorio, me imaginaba la tensión cargándose como electricidad estática. Esa semana también vencía la revisión de cumplimiento, una auditoría que pedía datos que solo yo sabía armar. Todo estaba documentado en mis manuales, pero eran un laberinto para quien no los había construido. Elisa intentó liderar el rescate ella sola. La veía escrolleando carpetas etiquetadas sistemas operativos, archivos maestros, cliqueando pestañas que no entendía. 200 páginas de explicaciones que nunca se molestó en leer. Las escribí para momentos así, aunque no exactamente con este final en mente. Tarde. Llegó el primer voicemail. Su voz sonaba filosa, tensa. Leila, necesito tu input en lo de Ellison. Llámame rápido, por favor. 1 hora después, otro. ¿Dónde rayos están los logs fuente del módulo C? No encuentro nada de integración. El tercero más suave, casi suplicando. Por favor, arréglalo. Sé que puedes. Yo estaba en la mesa de la cocina, con el brillo del celular reflejándose en la taza de café al lado. Cada zumbido era como un latido de un mundo que ya no era mío. Al anochecer, el contador marcaba 57 llamadas perdidas. Volteé el aparato boca abajo. Efraín se había dormido en el sofá, con un brazo sobre su pila de dibujos. Le arropé con una cobija y me quedé un rato escuchando su respiración rítmica. La casa olía a galletas y calma. En algún lado del centro sonaban alarmas en una torre de cristal. Exhalé despacio y le susurré a la oscuridad que se queme si tiene que quemarse, el lunes por la mañana. La quietud se había vuelto pánico que se colaba por las paredes. A las 8:15 sonó el celular, esta vez de un número desconocido. Casi lo mando al buzón, pero el nombre en la pantalla me frenó. Bernardo Valverde, director regional, el jefe de Elisa, el jefe de su jefe. Leila. Arrancó apenas contesté, voz medida pero apurada. Quiero verte hoy, mejor en persona. Dudé. ¿Es por Ellison? Es por mucho más que Ellison. 1 hora después, estaba sentada frente a él en un café del centro, cerca del Ángel. Se veía cansado, aunque lo disimulaba bien con su porte pulido. Has armado algo impresionante en Halcón, dijo, juntando las manos. Estos días lo dejaron clarísimo. Quiero arreglarlo. Deslizó una carpeta por la mesa, papel membretado de Halcón. Oferta oficial adentro. Directora de sistemas operativos. El doble del sueldo actual, 120,000 pesos al mes. Reportar directo a él. Era el puesto por el que la gente se mata la vida entera. Leí la primera línea con cuidado. Cerré la carpeta y la regresé a la mesa. Lo aprecio, dije parejo. Pero otra empresa me contactó el fin de semana. Bernardo parpadeó, entre sorpresa y cálculo. ¿Estás pensando en irte? Estoy pensando en mis opciones. Se recargó, estudiándome. Te queremos aquí, Leila. Di tus términos. Revolví el café despacio, sintiendo el peso de sus palabras. Por años, tipos como él decidían mi valor con un vistazo a una hoja de cálculo. Ahora los números estaban en mis manos. Lo pienso. Dije al fin. ¿Me lo mandas por escrito? Quiero revisarlo bien. Claro. Al salir del café, el viento invernal me mordió las mejillas. Filoso y vivo, el celular vibró un correo de seguimiento. Como prometió.
Por primera vez en 5 años, Dinámicas Halcón no definía mi futuro. Yo lo hacía esa noche. Me senté en el porche de mi hermana, con el olor a desinfectante aún pegado a su uniforme. Marisol acababa de salir de un turno de 12 horas como enfermera, pero me escuchó sin cortar mientras le contaba todo la oferta. El pánico en Halcón, los mensajes desesperados de Elisa. Cuando acabé, se recargó en la silla y soltó el aire. Si regresas, seguro la bajan de puesto, dijo bajito. Después de lo que te hizo, se lo merece. Tal vez, dije, trazando el borde de mi taza. Pero si cae ella, otro toma su lugar. Mismo sistema, mismo pedo. Marisol me miró con esa honestidad de hermanas que siempre me pone los pies en la tierra. Entonces, ¿qué quieres tú, Leila? ¿Venganza o paz? Pensé en Efraín dormido en casa, en la calma de estos días, en la satisfacción callada de dejar que lo que armé mostrara su valor solo. Ninguna de las dos, dije al fin. Quiero cambio. La revancha no arregla nada. A la mañana siguiente, vi a Bernardo en su oficina. La carta de oferta estaba prolija en su escritorio, firmada por 2 ejecutivos. Me hizo señas hacia ella. Espero que los términos te queden bien. Son generosos, dije, pero tengo condiciones. Sus cejas se alzaron. Adelante. Primero, autoridad total para contratar 3 puestos. Necesito gente en quien confiar para reconstruir el sistema como se debe, asintió. Razonable. Segundo, seguí. Elisa se queda, pero su departamento reporta a través de la nueva división de flujos que yo voy a liderar. Ella se enfoca en clientes mientras nosotros arreglamos las bases. Bernardo me miró un buen rato antes de recargarse. La sorpresa se suavizó en respeto. Podrías haber pedido que la saquen. No me interesan destituciones, dije. Me interesan resultados. Sonrió leve. De esos que vienen de entender, no de estar de acuerdo. Eso es liderar, dijo. Avanzamos como dices. Al salir de su oficina, el aire matutino se sentía más limpio que en semanas. No volví a la misma empresa. Regresaba para reconstruirla a mi modo. Cuando volví a Dinámicas Halcón, el aire se sentía distinto, familiar, pero más nítido, como un lugar que conoces de memoria y de repente ves con ojos nuevos. El platicaderío se apagó mientras cruzaba el piso de operaciones. La gente levantaba la vista de sus escritorios, sin saber si saludarme como colega de regreso o como algo más. No fui directo a la oficina de Elisa ni a la sala de juntas. Me senté en mi viejo puesto, abrí un documento en blanco y empecé a mapear el plan de recuperación. No la versión donde yo arreglo cada pedacito sola, sino una que deja que otros den un paso al frente y agarren su parte. En las semanas siguientes, armé un equipo chiquito, un analista de datos de contabilidad que le atinaba a los patrones, una coordinadora junior de recursos humanos que notaba cada hueco en los procesos, y un técnico de TI callado que habían ignorado por años. Reconstruimos todo de adentro hacia afuera. Los guié, corregí cuando tocaba, y los dejé decidir lo que antes habría hecho yo sola. Al fin del primer mes, la cuenta de Ellison estaba estable. Al tercero, la retención de clientes subió 15% y las horas extra bajaron casi a la mitad de 500,000 pesos en overtime al mes a unos 250,000. La tensión que antes flotaba en la oficina se cambió por confianza callada. La gente empezó a salir a tiempo. Las luces del pasillo se apagaban más temprano. Elisa pasó por mi escritorio una tarde, con 2 cafés en la mano. Se veía cansada, pero más ligera, como si hubiera dejado de fingir que lo sabía todo. Tenía razón en lo de la documentación, dijo. Y en lo de mí. Tomé el café, esperando. Dije que no dabas el ancho para liderar. Siguió. Voz baja. La neta es que no podía permitirme perderte. Tú eras la que sostenía todo. Sonreí, sin mala leche. Los buenos líderes forman gente, aunque les cueste la comodidad. Asintió y se fue. Volví a mi pantalla, con el zumbido tranquilo del trabajo llenando el espacio. Por primera vez,
No se sentía como peso en los hombros. Se sentía como un sistema que por fin se paraba solo. El anuncio llegó un martes tranquilo por la mañana. Revisaba reportes de avance cuando el correo general aterrizó en mi inbox. Asunto: anuncio de ascenso. Vicepresidenta de Sistemas Operativos. Me quedé clavada en la pantalla un momento. Mi nombre en negritas se veía raro, entre logos corporativos y felicitaciones formales. El mensaje era corto, pero lo que me frenó no fue el título, fue la línea de abajo. La Junta reconoce a Leila Contreras por su liderazgo excepcional y por desarrollar el modelo Contreras, un marco de mentoría y documentación que ahora se implementa en todas las divisiones. Un nombre en un modelo, no porque lo exigí, sino porque el sistema probó su valor solo. Cuando levanté la vista, la oficina ya se movía. Unos aplaudieron suave, otros sonrieron en reconocimiento callado. Elisa me dio un cabeceo breve desde el otro lado del piso, respetuoso, casi agradecido. El resto del día fluyó como siempre, juntas, reportes, llamadas, pero todo más ligero, como si el edificio mismo hubiera soltado un suspiro hondo. Esa noche salí a tiempo. La feria escolar de Efraín estaba en su apogeo cuando llegué. Farolitos de papel, risas, olor a palomitas flotando en el gimnasio. Me vio desde lejos y corrió a mis brazos. «¿Llegaste?», dijo, con ojos brillantes. «Claro que sí», le contesté, alisándole el pelo. «Te lo prometí». «No». Paseamos entre proyectos de ciencias y mesas de arte, con su manita agarrando la mía todo el tiempo. Por primera vez en años. No checaba mensajes ni calculaba qué dejaba pendiente. El mundo se sentía más chiquito, pero por fin encajaba como debe ser. Después, con él dormido en el asiento trasero, me quedé un rato en el driveway, viendo cómo brillaba la luz del porche contra la noche. El verdadero liderazgo. Caí en cuenta. No es control ni aplausos. Es diseñar algo que siga rodando mucho después de que te vayas y saber que lo armaste lo bastante bien para soltarlo. 6 meses después, mi oficina daba al mismo skyline que antes parecía inalcanzable. La ciudad no había cambiado, pero la vista sí. Las mañanas eran más tranquilas ahora, café en mano, correos en ritmo manejable, una vida que ya no dictaba la urgencia ajena. Ese lunes, entre juntas seguidas, vibró el celular con un número desconocido. Lo dejé sonar. Al checar el voicemail después, la voz era educada, ensayada, de esas que no sueltan prenda. «Señora Contreras, habla Dana de Búsqueda de Talentos Ejecutivos. Quería avisarle que el puesto de Elisa Duarte quedó vacante por su renuncia. Estamos armando recomendaciones para reemplazo. Si tiene a alguien en mente, contáctenos». Me quedé escuchando el zumbido al final del mensaje. No había satisfacción, ni chispazo de triunfo. Solo una sensación quieta de cierre. Archivé el voicemail y volví al trabajo. Esa noche, las luces de la oficina se apagaban a mi alrededor. En mi escritorio crecía una pila de solicitudes de mentoría a mujeres de todos los departamentos pidiendo entrar al programa de liderazgo que armamos. Algunas analistas, otras de administración o coordinadoras de proyectos. Cada carta llevaba el mismo hilo de esperanza que yo sentí una vez, pero nunca dije en voz alta. Me quedé tarde leyéndolas, una por una, hasta que el alba rozó el vidrio. La ciudad aún dormía a medias, bañada en oro suave, y por primera vez en mucho, no tenía prisa. Elegí a las primeras 3 para entrevistas y marqué la próxima sesión de revisión en el calendario. Al cerrar la laptop, la oficina quedó en silencio total. Miré la ciudad despertando y susurré las palabras que una vez me atormentaron. Material de liderazgo. Dije bajito, casi para mí. No es algo que te regalen, es algo que pruebas parándote una vez y no volviendo a sentarte nunca. El sol rompió el horizonte, inundando la habitación de luz. Me volví hacia él, lista para otro día común y extraordinario.